Hola con todos nuestros seguidores, estamos aquí con la arquitecta María Ángel Mesa. Ella es coordinadora de la Fundación Futuro Latinoamericano, puntualmente del proyecto Living Lab de edificaciones sostenibles, algo sumamente interesante que ya se está llevando a cabo en Galápagos y la hemos invitado hoy para que nos comente y nos explique bien toda esta dinámica de este proyecto, porque la idea es replicarlo. Así que, María Ángel, bienvenida a ABR y a este espacio para que nos puedas comentar y podamos entender bien este proyecto. Hola, muy buenos días, Andrés. Es un gusto para mí estar acá en ABR Magazine junto a ti, tu equipo. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por tu tiempo. Cuéntanos, supe de este proyecto y me llamó muchísimo la atención. Entonces, por favor, explícanos un poco para que todos lo podamos entender. Un antecedente que motiva el proyecto es que la fase de construcción de un edificio y luego en su fase de uso tienen un impacto ambiental importante, que eso a veces incluso como profesionales desconocemos. Un poquito entrando en eso, al utilizar materiales, digamos, para el cemento, para el hierro, todo, extraemos materias primas de la naturaleza, los transportamos, se manufacturan, se vuelven a transportar, después se utilizan empleando muchísima energía. Eso tiene como este impacto ambiental, ¿verdad? Y luego cuando utilizamos los edificios, nuestras viviendas, pues tenemos luz eléctrica, calefacción o enfriamiento, dispositivos para movilizar el agua, bombas, etc. Todos estos son también cargas ambientales del edificio, además los residuos que producimos. Y bueno, en países donde ya los edificios son un poco, el parque edificado es más antiguo, más viejito, pues los edificios se reconvierten o se demuelen y eso también tiene otros impactos. Entonces, con este marco, el proyecto Living Lab busca que las edificaciones, específicamente en su fase de uso, cuando ya estamos viviendo ahí, tengan un menor impacto ambiental. Eso es como el objetivo del proyecto. Para lograr eso en Galápagos, lo que se ha hecho es identificar edificios, uno de cada, de diferentes tipologías. Tú sabes que en Galápagos es muy importante, por ejemplo, la industria del turismo. Entonces se ha elegido un hotel de pequeña escala, una vivienda donde vive una familia y tiene un proyecto productivo, una pequeña tienda y también un aula de una escuela pública. Entonces en esos tres edificios se ha buscado la manera de cómo ya existiendo los edificios se puede optimizar su consumo en energía y al mismo tiempo se puede aumentar el confort al interior. Tú estás en Guayaquil y sabemos que una de las preocupaciones de las personas es cómo, sí que sea muy sostenible y lo que sea, pero me voy a morir de calor. Justo ese es el reto en Galápagos, que tiene un clima también bastante retador. Y bueno, el proyecto ha buscado eso en términos de las edificaciones que existen, y otro trabajo que se ha hecho es sobre las normas, porque consideramos que desde las ordenanzas locales pues también se puede ofrecer incentivos o promover que la gente haga estas adecuaciones en las edificaciones que ya existen, o que a las nuevas también se les ofrezcan ciertos beneficios. Entonces, en términos generales, justamente eso te iba a preguntar. O sea, esto es algo físico que implementas arquitectónicamente en una obra para que llegue a lo deseado, que es lo que estás indicando, ¿verdad? Sí, en Galápagos se han hecho 3 intervenciones físicas en estos 3 edificios que te comento, que es uno en cada isla habitada de Galápagos, uno en Santa Cruz, uno en San Cristóbal y uno en Isabel. Y claro, creemos que hay que pregonar con la práctica, ¿no es cierto? O sea, como una cosa es decir, sí, la teoría, la edificación sostenible es esto, lo otro, pero allá lo que se ha hecho es mostrar cómo en edificaciones concretas que son similares al parque edificado. O sea, no es que es un edificio bien diferente, gigante, no. Son viviendas que son similares a las viviendas de Galápagos, una escuela que es similar,
es una escuela pública. Es un hotel también de pequeña escala familiar. Entonces, para que las personas podamos ver, mira, esto se ha significado, esto es como se puede hacer en Galápagos, este es un ejemplo, y bueno, a partir de ahí tratar de decir, yo también quiero hacer eso. ¿Cuáles son algunas de las adecuaciones que se han realizado que nos puedas explicar que haya hecho un cambio significativo? Bueno, puedo hablar particularmente de la escuela. Imagínense que es un aula. Esta aula se hizo las intervenciones en la cubierta. Antes era una cubierta de 2 aguas así, y ahora sigue manteniendo como esa morfología, pero con esta diferencia. Al bajar una de las aguas se crea aquí un efecto chimenea, una salida del aire caliente. Y se cambió también el material de esa cubierta. Sabes que mucha de la ganancia térmica es a través, se llama la envolvente, ¿no? O sea, digamos la fachada o el techo. Y esta cubierta antes era de asbesto cemento, que también es un material bastante nocivo para la salud. Entonces lo que se hizo fue cambiar por un material que tiene propiedades de aislamiento térmico. Ese es uno de los factores que ha hecho que la escuela, para que tengan idea, tenga una diferencia de temperatura al interior de 6 grados centígrados. Es bastante la diferencia. Te cuento otra de las cosas que se hicieron en la escuela fue proteger una de las fachadas. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando son climas cálidos específicamente es proteger las fachadas este y oeste y aprovechar las norte y sur para tener los vanos. En este caso era una edificación existente y es muy difícil cambiar toda, digamos, el emplazamiento del edificio. Entonces lo que se hizo fue las ventanas o los vanos que daban hacia el este y el oeste se protegieron con un sistema de celosías de madera muy interesante. La arquitecta, que se llama Natalia Corral, ella le llama pieles. Entonces hizo una primera piel donde tenemos una celosía de madera que protege del sol. Luego hay como un voladito, o sea, una terracita pequeña que funciona como una cámara de aire. Y luego hay esta segunda piel que imagínate que son como unas puertas corredizas de madera también con laminitas. Entonces son filtros que lo que hacen es que esa incidencia solar directa de la fachada este pues no se convierte en tanto calor al interior. Y como un resultado, bueno, te comentaba de la temperatura que ha disminuido significativamente, y eso ha significado pues mayor comodidad para los niños y niñas al interior. Y la maestra comenta que incluso ha incrementado la productividad, que antes los niños, ella tenía por ejemplo 5 ejercicios al día y que podían hacer los primeros 3 y ya estaban hartos. Y luego ahora puede llegar a hacer los 5 ejercicios que están planificados para el día, e incluso en la hora del recreo los niños no quieren salir, prefieren mantenerse en el aula. Claro, están más frescos en el aula. No, es que realmente lo que genera es un ambiente sumamente confortable. Y obviamente en un ambiente confortable todos trabajamos, estudiamos y vivimos mejor, pues, ¿no? Lo que están haciendo es mejorar la calidad de vida, inclusive de estos chicos, o sea, y eso hay que replicarlo, ¿no? Y en las otras 2 construcciones, porque me ha encantado lo que han hecho con la escuelita, con el aula, y en pasos muy sencillos, ¿no? Muy sencillos que muchos pueden replicar. O sea, realmente yo creo que, como tú decías en un principio, hay que con los hechos, hay que difundir las cosas, ¿no? Y al ser una fundación, no es que esperan una retribución económica, sino más bien el ejemplo, ser el ejemplo para que otros constructores, otros arquitectos tomen de ejemplo esto y puedan hacer de todos estos ambientes, o sea, con pasos tan sencillos implementados en una obra. Mira, 6 grados va en un aula, o sea, 6 grados es hartísimo, o sea, esos niños estudian con más tranquilidad. Y en las otras 2 intervenciones, cuéntanos un poquito. Sí, pues las otras 2 intervenciones te comentaba que una es de carácter residencial y otra hotelero turístico. Ahí la construcción está en proceso, entonces no tenemos resultados súper o medibles todavía. Está por culminarse la obra, pero lo que se ha hecho igual son como estos mismos, se construyeron técnicamente hablando unos estándares.
Entonces estos estándares buscan la optimización de agua, materiales y tal. Pero te cuento lo que se está haciendo. En la vivienda también se implementó esta estrategia de el techo, generar este efecto chimenea, salida del aire, y conteniendo en la cubierta un material un poco más aislante. Luego, en las fachadas también se protegieron aquellas que estaban más expuestas con unas celosías de madera, y aquí se crearon unos vanos, como unas aberturas, unas ventanas en donde convenía según la dirección del viento. Con esas estrategias se está trabajando en la vivienda. Mientras que en el hotel, allí se está trabajando también para que el pasillo cuente con ventilación natural, con una ventilación cruzada, o sea que tenga por dónde entrar y por dónde salir. Y las habitaciones antes tenía como la fachada, que también sería súper bueno mostrar una imagen del antes y el después. En la fachada tenía una ventana literal al borde de la fachada, o sea, pared, ventana, como edificio normal. Lo que se está haciendo es retanqueando, o sea, la ventana, meterle un poquito hacia dentro de la habitación y allí generar como una pequeña terracita que está protegida y que hace este efecto como también de cámara de aire para que no entre directamente el calor a la habitación. En este hotel también se está trabajando no solo en las habitaciones, sino arriba, como generando una cubierta, una terraza habitable, donde allí tenga una pérgola, y de esa manera también el sol no llega directamente al techo, sino que aquí ya hay un efecto, como un colchón térmico para que no entre tanto calor al edificio. En la escuela, algo que no te mencioné es que también se van a incorporar medidas activas. Esto quiere decir no solo las pasivas, que no incorporan como dispositivos tecnológicos, pero también se va a trabajar con sistemas fotovoltaicos para de alguna manera promover las energías limpias, o sea que todo el alumbrado público en las áreas exteriores de la escuela se alimente a partir de estas celdas fotovoltaicas. Entonces sí, es un poquito como de ir pequeños demostrativos, así se llama, como ejercicios demostrativos, por eso se llama Living Lab, es un laboratorio viviente, de ir viendo ya qué funciona en cada isla, cómo estas estrategias, y un poco al final decir, bueno, en Galápagos un edificio sostenible es esto, no es lo que es en Quito, no es lo que es en Guayaquil, sino con estas características, y estas son las medidas que funcionan. Claro, es que geográficamente cada ciudad tiene sus diferencias, pues, ¿no? En clima, humedad, temperatura, ¿no? Entonces, al contrario, en Quito yo creo que hay que abrigar un poco más el asunto. Acá hay que abrir en la costa, Galápagos. No, y qué mejor ejemplo, porque están haciendo estos proyectos en islas que son protegidas. Entonces, por un lado tienes esa protección. Entonces, el resultado que tengas, realmente, o sea, estás en el ambiente más difícil, por decirlo así. Entonces va a generar que esto lo puedas replicar en ambientes más fáciles, que no son tan protegidos, que el clima no es tan abrasador como es en una isla y demás. Así que a mí me queda clarísimo cuáles son las gestiones que están haciendo para que esto se replique en otros lados. Sí, bueno, ahí sí entra directamente el trabajo de la Fundación Futuro Latinoamericano, que tenemos esa misión de alguna manera vender, decir en otros países, miren, esto está pasando en Galápagos, hagamos en su país. Entonces, ¿qué gestiones se han hecho? Pues al principio hicimos un estudio bastante técnico, riguroso, de identificar otras islas en el continente americano que tuviesen ciertos como criterios de similitud con Galápagos, y al mismo tiempo algunos factores que permitiesen o facilitasen la factibilidad literal de la implementación del proyecto. Eso fue una serie de filtros donde el resultado fue que las islas de Quintana Roo en México, que son Holbox, Isla Mujeres y Cozumel, fuesen unos candidatos propicios para la réplica, y en Colombia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En esos lugares lo que se ha hecho es dirigirse a las autoridades locales
En el caso de México es la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, que sería, digamos, como un Ministerio de Ambiente de Quintana Roo. Y en San Andrés ha sido la gobernación del departamento. A través de estas instituciones nos acercamos, en México fuimos en el mes de octubre, llevamos material, les contamos y ellos por disposición de la propia gobernadora dieron luz verde, o sea, se han mostrado muy interesados. Y a partir de eso hicimos un trabajo técnico, nos sentamos con los 3 ayuntamientos a decir ya, verán, esto se ha hecho en Galápagos, ¿qué sería importante de esto? ¿Qué les interesaría de esto que le estamos contando hacer? Y allí con los técnicos de los departamentos de planificación, obras públicas, ellos han dicho ya, tomamos esto, tomamos aquello y tenemos estas otras prioridades y han construido literalmente lo que hemos llamado un plan de réplica. O sea, esto es lo que queremos hacer en cada uno de nuestros municipios o ayuntamientos. En Colombia ha habido un proceso un poco diferente donde la administración local hemos tenido también la oportunidad de más bien ir a instancias nacionales, al Ministerio de Energía, a la UPME y a FENOGE. Y con estas instituciones ahorita estamos en proceso de definir cómo a ellos les interesaría la implementación de la réplica, tal vez con un alcance incluso mayor al ser instancias nacionales. Entonces ahorita estamos en ese proceso de diseño con ellos. A México, como ya estábamos súper avanzados, les propusimos llevarles a Galápagos para conocer la experiencia en la vida real, conocer a las autoridades que tuviesen un intercambio y que incluso ellos pudiesen presentar su propuesta, miren, esto es lo que queremos hacer. Entonces, en el mes de marzo hicimos un evento de campaña urbana mundial de ONU Habitat con unos sellos internacionales ahí bien relevantes y juntamos a todos estos actores. Entonces ahí las autoridades de México manifestaron como oficialmente su compromiso por replicar el proyecto en sus islas. Ese ha sido uno de los principales como hitos que hemos logrado en nuestro proyecto y ahora lo que estamos haciendo es seguimiento a las instituciones de cooperación internacional como que apoyan el proyecto ahorita en Galápagos, que son el Fondo Euroclima, la Agencia Francesa de Desarrollo y la Agencia Española para el Desarrollo, que es AECID. Realmente los felicito porque es algo que están haciendo para mejorar la calidad de vida de todos, así que, y aportar al planeta. Así que cuenten siempre con BR para poder comunicar los proyectos que estén haciendo y los casos de éxito y ya los resultados que vayan a tener las obras que aún están en construcción. Así que María Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos, pues, y esperamos contagiar a las personas para que se unan a estas acciones.